de expertos es ayudar, asistir a los países en desarrollo a completar sus requerimientos o cumplir totalmente sus requerimientos bajo la Convención y el Acuerdo de París. En este contexto, el seminario es el tercero y el último de una serie de 3 dirigido fundamentalmente a compiladores de inventarios de gases de efecto invernadero y expertos de los sectores para discutir cuestiones relacionadas con la transición de las guías del IPCC de 1996 a las de 2006. En el primer seminario se desarrolló en la región de Asia-Pacífico en abril y el segundo en la de África y Europa del Este en mayo. Por lo tanto, este es el tercero que justamente se desarrolla en nuestra región. Ustedes pueden recibir información sobre los eventos del CGI a través del correo del team de la Secretaría tisu@unfcc.int. Y también pues, pueden visitar el sitio web del CGI en la convención unfcc.int/CGI. Y ahí pueden alcanzar muchos documentos sobre el proceso de materiales, sobre el proceso de transparencia bajo la Convención y el Acuerdo de París. Finalmente, antes de dar la palabra a los presentadores, les informamos que este seminario está siendo grabado y podrá ser bajado del sitio web del CGI junto con las presentaciones. A continuación quisiera introducir los panelistas que tendremos hoy. Tenemos 2 distinguidos miembros y muy activos dentro del grupo. Ellos son la señorita Virginia Sena y el señor Ricardo Fernández. Virginia es consejera o asesora del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay. Ella fue lead author de las guías del 2006, de las directrices del 2006, y también tiene una gran experiencia en el uso de estas guías para la preparación de inventarios nacionales en Uruguay. Virginia es una persona que lleva muchos años trabajando en el campo del cambio climático y es una de las representantes de la región en el CIGI. Ricardo es gerente de proyectos sobre mitigación de cambio climático en la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea y coordina la compilación de los inventarios de la Unión Europea y participa en el proceso de revisión de estos inventarios bajo la Convención y el Protocolo de Kioto. Él también apoya a la Unión Europea en las negociaciones internacionales. O sea que estamos en presencia de 2 presentadores o panelistas con una amplísima experiencia en el tema del cambio climático. Y por suerte tenemos un balance de género, pues tenemos a una dama y a un caballero como panelistas de este seminario. Virginia estará encargada de presentarles a ustedes de hacer una presentación general y sobre la evolución de los inventarios bajo las directrices del IPCC. Y después Ricardo pues elaborará más en detalle consideraciones técnicas sobre el tránsito de los inventarios de las directrices de 1996 a las de 2006. Hay que decir que este es un tema que ha ocupado durante varios años la agenda del IPCC, pues como saben, ha sido un tema que ha sido bastante trabajoso, que los países en desarrollo puedan aplicar totalmente las guías del 2006, pero por suerte ya esto está muy encaminado y
Y una de las razones de este seminario es precisamente brindar toda la información necesaria a ustedes. Después de las presentaciones, ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Les rogamos, por favor, que envíen las preguntas usando la función Q&A mientras van escuchando las presentaciones, a fin de que las vayamos recepcionando y los panelistas las tengan disponibles al final de la presentación. También, por supuesto, como es lógico, se recibirán todas esas preguntas, comentarios de ustedes, y al final de las presentaciones, pues entonces pasaremos al proceso de respuestas. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Virginia para que inicie su presentación. ¿Mm? ¿Mm? Sí, sí. La importancia de los inventarios y cómo fueron evolucionando las directrices para elaborarlos a lo largo de estos años. Mira qué bien, sí. Bueno, interrumpir. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces eso, como les decía, les voy a mostrar un panorama general sobre los inventarios, sobre las directrices del IPCC y en especial sobre la evolución que fueron teniendo con el surgimiento de las orientaciones de buenas prácticas y bueno, cómo ellas después se incorporaron en las directrices de 2006. Sabemos que muchos países ya han utilizado las directrices de 2006, por lo que quizás esta presentación, bueno, sirva para refrescar conocimientos y para afirmar ciertos conceptos. Yo además de, bueno, trabajar en mi país y ser parte ahora del CGE, también nuestro país, Uruguay, forma parte de la red latinoamericana de inventarios, que es una red que se ha creado con el apoyo del programa de apoyo a las comunicaciones nacionales del PNUD. Y que ha facilitado la implementación también de estas guías en muchos países de la región. Y bueno, y todos los países que están formando partes de la red ya están utilizando las directrices 2006, cosa de que nos llena de orgullo. Bueno, el contenido de la presentación, de la parte de la presentación que me corresponde a mí, vamos a ir tocando estos puntos. En principio, ¿qué son los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y por qué los necesitamos? ¿Por qué son tan necesarios y tan importantes, sobre todo en este momento? ¿Por qué necesitamos unas directrices comunes para todos los países para realizar los inventarios? De una manera simple les voy a presentar, bueno, cómo se estiman estas emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a repasar los conceptos sobre las buenas prácticas y sobre, bueno, la credibilidad de las emisiones reportadas por los países. Voy a explicar cómo fue la evolución de las directrices del IPCC para realizar los inventarios. Y por último, sobre las reglas y prácticas en el marco de la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, empezando por el primer punto, ¿qué son los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero? Bueno, en estos inventarios lo que se hace es estimar las emisiones de origen antropogénico, o sea, aquellas emisiones que son originadas por actividades humanas y también las remociones, en algunos casos, de dióxido de carbono.
Son emisiones de algunos gases, en particular justamente los que tienen efecto invernadero, los que tienen esa capacidad de absorber la radiación infrarroja que proviene de la Tierra. Estos inventarios tienen que cubrir todas las fuentes de emisiones y todos los sumideros que están asociados a esos gases. Tienen que estar enmarcados también en una región definida, o sea, en un territorio específico, en este caso, para cada uno de los países. Tienen que abarcar, digamos, todo el territorio nacional. De esa manera logramos realizar inventarios completos. Y también se refieren a un periodo de tiempo específico. En el caso de los inventarios que estamos abordando ahora, entonces, en resumen, estamos hablando de gases de efecto invernadero, o sea, no todos los gases. Estamos hablando de estimaciones nacionales, o sea, que cubren las emisiones de todo el país. Y lo hacemos a través de estimaciones anuales, o sea, se estiman los inventarios para un año. Y digamos, y también se estiman las series temporales, digamos. Hacemos un inventario anual y así sucesivamente vamos teniendo como la serie de inventarios anuales. No tiene por qué ser año a año, pero sí poder contar con la serie de tiempo para los años que pudimos hacer la estimación de esos inventarios. Bueno, ¿por qué necesitamos un inventario? Por un lado, para tener una mayor comprensión científica de los fenómenos. Necesitamos información para dar entrada a modelos, por ejemplo, para proyección de emisiones. Y también nos sirven para comprender el vínculo entre la contaminación ambiental que producen estos gases y los efectos de estas fuentes de contaminación. Pero a nivel de políticas son muy relevantes porque antes de poder controlar cualquier problema de contaminación, necesitamos conocer cuáles son las fuentes, cuáles son las cantidades emitidas, para poder diseñar políticas y poder atender ese problema. También nos ayuda a desarrollar una política costo efectiva, o sea, poder atacar realmente o diseñar políticas para reducir emisiones que realmente sean relevantes y poderlo hacer de una manera efectiva. También nos sirve para monitorear el progreso hacia los objetivos de nuestras políticas. Si nosotros diseñamos una política para reducción de emisiones de una determinada fuente, el poder ir teniendo el monitoreo o la estimación de cómo van evolucionando los gases a través de estos inventarios nos sirve para poder ir chequeando si nuestras políticas están siendo efectivas para esa reducción. Y también nos sirve para informar al público, ¿no? Al público en general, las personas en general les interesa saber cómo está cada uno de sus países frente a esta problemática global que nos tiene a todos muy atentos. O sea que todos esos son el porqué o el para qué de realizar estos inventarios. Bueno, aquí tenemos un esquema que está extraído del quinto informe de evaluación del IPCC, del grupo de trabajo 3. Y es una figura que muestra cómo son las relaciones entre las emisiones de gas de efecto invernadero, que es aquel parámetro que nos midiendo a través de la elaboración de los inventarios, y cómo se relaciona con diferentes drivers o impulsores. O sea, en español la palabra drivers es bastante usada, pero bueno, una traducción sería cuáles serían los impulsores de estas emisiones, y cómo estos se relacionan con otros factores secundarios con otros factores secundarios y con las políticas y medidas que nosotros podamos adoptar. Si ven este esquema, en el centro tenemos las emisiones de Hay, que están directamente relacionadas con lo que en esta figura le llaman drivers inmediatos o factores. Por ejemplo, la población. Según la cantidad de población tendremos más o menos emisiones de Hay. Por ejemplo, debido a el consumo mismo, digamos, por
por la vida de esta población, por las actividades de esta población. También depende, por ejemplo, de la intensidad energética, ¿no? Del consumo energético por habitante. Depende también, por ejemplo, del PBI per cápita, ¿no? Depende cuál es el nivel de inversión o de gasto público de un país. Eso impacta sobre las emisiones de GEI. A su vez, estos impulsores inmediatos están influidos por una serie de factores o drivers subyacentes. Por ejemplo, el comportamiento o la cultura de esta población, el nivel, la intensidad en el comercio, la disponibilidad de los recursos, la tecnología, por ejemplo, cuáles son los diferentes tipos de tecnología que en un país se utiliza, que influyen sobre estas cantidades de emisiones, cómo está dada la urbanización, cómo es la industrialización de un país, qué infraestructura tiene. O sea, son todos factores que influyen sobre estos otros factores inmediatos. Y después tenemos en el círculo más amplio cuáles son las políticas y medidas que el país puede tener o tiene o está desarrollando, que influye sobre estos otros factores subyacentes. Por ejemplo, la creación de conciencia puede influir sobre el comportamiento de las personas y así poder disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero por cada una de estas personas. Si tenemos incentivos económicos, por ejemplo, para un cambio tecnológico, eso también va a influir para poder tener una tecnología que sea menos intensa en carbono y poder tener un impacto en las emisiones de GEI. O sea, ese es un diagrama que muestra cómo todo se interrelaciona y cómo, teniendo información sobre las emisiones de GEI, uno puede diseñar políticas, o sea, ir desde el círculo, desde el centro hacia afuera, y cómo también las diferentes políticas pueden influir hacia adentro en la reducción de emisiones de GEI, pasando por todos esos factores intermedios. Bueno, ¿por qué necesitamos directrices para estos inventarios? El tema es que para cumplir con cualquier acuerdo internacional para limitar el cambio climático, se deben establecer, bueno, límites de emisión, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del Acuerdo de París, que cada uno de los países presenta una contribución determinada a nivel nacional. Para nosotros poder estar tranquilos de que nos ponemos una meta y que esa meta la podemos monitorear, necesitamos tener digamos, este sistema de medición que nos da los inventarios y que lo hacemos con una metodología común, y que a través de esta metodología podemos tener un número transparente de cómo es el progreso hacia esas metas. Por otro lado, necesitamos también una metodología porque estas emisiones no son emisiones que se puedan medir directamente. En muchos casos no es práctico, no es costo eficiente hacer una medición de la emisión, sino en su defecto lo que se hace es una estimación en base a ciertos datos de actividad, ciertos factores de emisión, y para eso también lo tenemos que hacer de una manera homogénea entre los países. Y se desarrollan estas metodologías para justamente ver cuál es la mejor manera de hacer esa estimación. Y bueno, por eso es que necesitamos métodos y pautas confiables y que sean aceptados también internacionalmente para estar todos los países como en igualdad de condiciones respecto a esa medición. Los que mencionaba recién, cómo es que se estiman estas emisiones. Bueno, de una manera muy simple, muy esquemática. Las emisiones se estiman teniendo un dato de actividad y un factor de emisión relativo a ese dato de actividad. Por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustible depende del contenido de carbono en el combustible,
y por lo tanto, y también de la cantidad de combustible quemado, ¿no? O sea que el dióxido de carbono es proporcional a esa cantidad de combustible quemado en las diferentes actividades en que se quema combustible, en el transporte, en la generación de electricidad, etc. Y por otro lado también no nos tenemos que olvidar de los reservorios de carbono o las absorciones de dióxido de carbono que se generan, por ejemplo, en el cambio en el uso del suelo, por ejemplo, atendiendo al tema de los bosques. Bueno, entonces esa es la fórmula genérica que atraviesa, digamos, toda la metodología del IPCC en cada categoría con bastantes más complejidades que esta simple fórmula, pero esa es la base de cálculo de estas estimaciones. Bueno, como se trata de estimaciones, debemos asegurarnos que sean creíbles. Entonces, para eso, las guías también nos dan ciertas pautas para hacer un control de calidad y un aseguramiento de la calidad de estos cálculos que hacemos. De esta forma nos aseguramos la integridad, la exactitud y la exhaustividad de los datos. Tenemos una guía para comprobar que estas estimaciones se compilan de manera correcta, de la forma en que se supone que deben hacerse, digamos, verificar que se sigan los procedimientos de las guías. Y bueno, y que se necesita un marco metodológico común y una gestión de inventario, o sea, un sistema de comprobación o de chequeo, de rutina, de que no está habiendo errores en ese cálculo. Y por otro lado, está el concepto de verificación, de manera de, bueno, de una vez que uno arriba un dato, verificar que esos números sean correctos, y para eso se puede hacer una comparación con otros datos independientes, o se pueden hacer también las estimaciones utilizando métodos alternativos de cálculo, haciendo las estimaciones con diferentes niveles de estimación. Bueno, entonces surge entonces este concepto de las buenas prácticas, que fue una de las guías que elaboró el IPCC, las guías de buenas prácticas. Y estas buenas prácticas ayudan a los países a producir inventarios que sean precisos, en el sentido que no se están sobreestimando ni subestimando las emisiones en la medida en que el compilador del inventario o el estimador del inventario lo pueda juzgar. O sea, que no sea consciente que ahí hay un sesgo. Y también para asegurar que las incertidumbres en el cálculo se reducen lo más posible. Entonces, estas buenas prácticas ofrecen una manera de manejar las incertidumbres, también ofrecen una guía para identificar cuáles son las categorías claves o las key categories que se utilizan mucho en su nombre en inglés, para saber dónde enfocar los recursos para estimar con mayor exactitud o mayor precisión y estimarlos utilizando un nivel de estimación mayor sobre esas categorías que son las principales, las claves de cada país. Y también nos da una guía para documentar lo más posible todas las fuentes de información, los métodos usados, los factores de emisiones, los factores de emisión utilizados para aumentar, digamos, la transparencia en la elaboración de estos inventarios y en su reporte. Las buenas prácticas entonces del IPCC nos brindan una orientación sobre cuáles son los enfoques para la recopilación de datos, nos da una guía para evaluar la incertidumbre, que puede ser de manera cualitativa o cuantitativa, nos da una guía para el análisis de estas categorías clave que les estaba mencionando y cuál es la elección metodológica para estas categorías clave, si se puede utilizar, si el país está en condiciones de utilizar un nivel mayor para su estimación. Nos hablan también sobre el recálculo, porque bueno, cuando uno tiene un inventario calculado para un año anterior, y si cambia el enfoque metodológico
o cambia el factor de emisión que uno puede tener para estimar esas estimaciones, es una buena práctica hacer un recálculo de las estimaciones realizadas previamente. Las buenas prácticas entonces también nos dan orientaciones para hacer este control y garantía de calidad que les mencionaba anteriormente, para hacer una revisión y la forma de documentar la información utilizada. Aquí aparecen entonces en las buenas prácticas los principios, digamos, del IPCC para los inventarios, para las buenas prácticas de inventario, que persiguen que los inventarios sean transparentes, o sea que uno pueda tener la información necesaria para reconstruir la información de la estimación de emisiones que allí se presentan, que tienen que estar documentados, o sea que tienen que presentar la base de la información utilizada para realizar esos inventarios, cuáles son los datos de actividad utilizados, qué factores de emisión se utilizaron, qué métodos se utilizaron para su estimación. También estos inventarios tienen que ser consistentes a través del tiempo, o sea, cuando se tiene esta serie de datos, que las metodologías utilizadas para la estimación del último inventario sean consistentes con las metodologías utilizadas en los inventarios anteriores, y si eso no es, si cambió algo, se realiza el recálculo. También que tienen que ser completos, o sea que tienen que abarcar las emisiones de todo el territorio nacional y todas las fuentes y sumideros y todos los gases contemplados por las guías. Bueno, que tienen que ser comparables también, o sea, utilizando esta metodología de cálculo común. Exactos, en este sentido de estar conscientes de que uno está haciendo la mejor estimación y que no hay una desviación consciente en esta estimación. Que las incertidumbres del inventario también tienen que estar evaluadas, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Que estos inventarios estén sujetos a control de calidad y garantía de calidad. También que estos inventarios, la elaboración de estos inventarios sea eficiente en el uso de los recursos disponibles en las instituciones que los elaboran. Esto está también relacionado con la identificación de las categorías clave, de destinar la mayor cantidad de recursos en estimar aquellas categorías clave que representan hasta el 95% de las emisiones del país, viéndolas de manera acumulada. Y después que las incertidumbres se reduzcan gradualmente a medida que se obtiene mejor información. O sea, cuanto más podamos afinar el lápiz para poder hacer que esos datos tengan mejor incertidumbre, mucho mejor. Bueno, y entonces acá está un poquito la evolución, cómo fueron evolucionando las guías del IPCC. Se comenzó en el año 95 con las primeras guías, que yo tuve la oportunidad de utilizar esas primeras guías en el primer inventario de Uruguay. Luego aparecieron bastante pronto las guías revisadas del año 96, que fueron utilizadas por unos cuantos años. En el 2003, el año 2000, perdón, se generaron las guías de buenas prácticas para el manejo de la incertidumbre y para la gestión de los inventarios. Eso fue en el año 2000. Y que perseguía esto que les estaba comentando, de realizar inventarios completos, consistentes, comparables, transparentes y exactos, en función de los recursos disponibles en cada país. Y el principal cambio que hubo, o sea, introducido en estas guías de buenas prácticas del sector uso de la tierra, cambio en uso de la tierra y silvicultura, respecto a las del 96, fue dado en estas guías de buenas prácticas del año 2000. Perdón, las de cambio de uso de la tierra y silvicultura fueron en el año 2003. Bueno, entonces, las directrices de 2006 lo que tomaron fueron las guías
o sea, la base de la metodología de cálculo que estaba incluida en las directrices revisadas del 96, tomando los elementos de buenas prácticas generales del año 2000, más las guías de buenas prácticas del 2003 referidas a uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Las guías 2006 lo que hacen es como una compilación de toda esa evolución intermedia en estos documentos separados y los compilan en estas directrices 2006. Bueno, la elaboración de estas directrices 2006 llevó un trabajo bastante largo, de 2 años y medio, donde participaron muchos autores, y bueno, y lo que se hizo es tratar digamos, de facilitar a los países de tener en un solo documento compilada toda la información disponible hasta el momento. O sea, en realidad son guías que facilitan a los países por tener como todo compilado en un solo documento, una sola metodología. El cambio principal es que, bueno, que abarcan 4 sectores, o sea, el sector agricultura y uso de la tierra se fusiona en uno. Ahora Ricardo les va a comentar más en profundidad sobre eso. Estas guías mejoran los métodos y los datos por defecto a utilizar por los países, o sea, es una mayor fuente de información que las anteriores. Cubren más gases de efecto invernadero y más métodos. Bueno, lo que les decía, integran las guías de buenas prácticas. Requieren recursos similares si comparamos el conjunto, ¿no?, de guías 96 más las guías de buenas prácticas. Si solamente hiciéramos el pasaje entre 1996 y 2006, los recursos necesarios sí incrementan, porque la introducción de las buenas prácticas es un paso importante, digamos, para la elaboración de los inventarios. Estas guías no reemplazan métodos de estimación, o sea, lo que hacen es mejorar la información disponible, mejorar, o sea, proveer mayor información sobre diferentes factores de emisión y formas de cálculo. Y bueno, y al momento son los mejores métodos aplicables a nivel mundial las guías 2006. Luego de las guías 2006 se generó un suplemento en el año 2013 que refiere básicamente a humedales, y recientemente el IPCC elaboró un refinamiento en 2019 que lo que hace es justamente eso, refinar y agregar alguna información adicional respecto a las guías de 2006, modificando algunos factores de emisión por defecto, algún refinamiento. Bueno, aquí está nuevamente, bueno, la evolución que les contaba, se puede visualizar un poquito mejor, pero bueno, básicamente ya les conté del proceso. Bueno, y después para terminar, bueno, el porqué de esta capacitación o de este apoyo a los países para utilización de las guías 2006, eso responde a una decisión del órgano subsidiario de implementación que justamente está de acuerdo o apoya el apoyo técnico destinado a los países no anexo 1 para darles capacitación para el uso de las directrices 2006 para inventarios. Y bueno, y en este nuevo marco internacional, después de la aprobación del Acuerdo de París, una de las decisiones tomadas en Katowice justamente dice que cada parte en el Acuerdo de París utilizará las directrices del IPCC de 2006 y cualquier versión posterior o refinamiento de las directrices del IPCC, y también se alienta a las partes a utilizar el suplemento 2013 de las directrices. O sea, en este nuevo panorama de los países que somos parte en el Acuerdo de París, se intensifica, digamos, la importancia de la utilización de las guías 2006. Bueno, hasta aquí
llegó mi intervención. Ahora dejo para la intervención de los demás panelistas. Gracias. Estaré atenta después a las preguntas que surjan. Ajá. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Te escucho? Ok. Gracias, Virginia, por tu amplia presentación y detallada, indudablemente muy informativa. Y ahora yo quisiera dar la palabra a Ricardo para su presentación. Ricardo, por favor, adelante. Muchas gracias, Luis y Virginia. Voy a intentar... a ver, ha salido. Aquí estamos. Muchas gracias. De nuevo, buenos días a todos. Me llamo Ricardo Fernández y coordino la compilación del Inventario Europeo de Gases de Efecto Invernadero. Y resalto lo de coordino porque no soy el que hace las estimaciones, son los expertos de los diferentes países de la Unión Europea. Voy a seguir la presentación que comenzó Virginia con las consideraciones más técnicas sobre la transición. Este es el contenido de la presentación. Muchos de los países de vuestra región ya utilizáis las directrices del 2006 en los inventarios y esto, bueno, es fantástico. Entonces, pero esperamos en todo caso que la presentación nos sea útil y que se centra, por un lado, en las principales diferencias entre las diferentes directrices y, por otro, en cómo hacer la transición hacia las directrices del 2006, que son las obligatorias en el futuro reporte en el marco del Acuerdo de París. Bueno, las directrices del 2006 contienen 5 volúmenes. Hay uno de orientación general y 4 por sectores. Comparado con las directrices del 96, se combinan los sectores más industriales en IPU y los sectores agricultura y cambio de uso de la tierra y silvicultura en AFOLU. Pero aunque se combinen estos sectores, no hay grandes cambios metodológicos, la verdad. En particular si se ha usado la guía sobre las buenas prácticas de 2000 y de 2003. Quiero aclarar que no es que haya habido una revisión parcial de las directrices, al contrario que el refinamiento del 2019. Las directrices del 2006 se han revisado y han actualizado en su totalidad, pero las orientaciones metodológicas no han cambiado sustancialmente en relación con las directrices del 96 y las guías, aunque sí ha habido algunos cambios significativos que os explicaré a continuación. Bueno, en mi opinión, y la de casi todo el mundo, yo creo, las directrices del IPCC de 2006 son claramente una mejora con respecto a las directrices del 96. En términos científicos, son más precisas en cuanto a los métodos y más completas. Hay nuevas fuentes de emisiones y absorciones. Y también son más fáciles de usar. Están mejor estructuradas y con una mejor orientación en cuestiones transversales. Además, como ya ha dicho Virginia, mantiene la definición de buenas prácticas introducida en la guía sobre buenas prácticas del 2000. Y es un concepto de buenas prácticas súper útil para saber si las cosas se están haciendo bien a nivel de inventarios. Paso ahora a explicaros las principales diferencias entre las directrices del 96 y las de 2006. Y es imposible ser exhaustivo y menos en el tiempo que nos queda. Así que os recomiendo las dos excelentes referencias que se muestran aquí en el primer y el overview de las directrices del IPCC de 2006. Tenéis ahí los vínculos. Empiezo con la parte transversal. Una de las mejoras más relevantes de las directrices de 2006 es que las orientaciones generales del volumen 1 ofrecen buenas prácticas que son aplicables y comunes a todas las estimaciones metodológicas sectoriales de los volúmenes 2 a 5 y que incluyen métodos para la recopilación de datos, el análisis de las incertidumbres, la identificación de categorías principales, la coherencia de la serie temporal y la garantía y control de calidad y verificación, UAQC. Y en cuanto a la calidad, el volumen 1, que es aplicable a todos los sectores, permite esta mejora continua del inventario. Esto se hace a través de un proceso, un ciclo
sistemático de desarrollo de inventario, como os mostraré a continuación. Bueno, espero que no os asustéis con este gráfico. Simplemente ilustra los pasos de un ciclo de inventario típico. Es una sección nueva incluida en las directrices de 2006. Quiero resaltar que el compilador del inventario debe siempre basar las futuras revisiones del inventario en inventarios anteriores. No hay que empezar de cero. Es un proceso iterativo. Para resumir un gráfico complicado, el proceso tiene las siguientes etapas. 1. Identificación de las categorías principales. 2. La identificación del método de estimación apropiado mediante los árboles de decisión. 3. La recopilación de datos, que puede ser la más difícil de todas. 4. La estimación de emisiones y absorciones en base a los métodos elegidos y los datos recopilados. 5. Realizar el análisis de incertidumbre y de categorías principales. 6. Llevar a cabo chequeos que permitan asegurar la calidad del inventario. Y por último, 7. El reporte del inventario a Naciones Unidas. Y por cierto que las medidas de control de calidad deben aplicarse en cada etapa y deben documentarse para facilitar el proceso del análisis técnico y la revisión del inventario. Y por transparencia, simplemente. En fin, que aunque los inventarios no pueden ser perfectos, ninguno tiene un inventario perfecto, deben aspirar a una mejora de la calidad sostenida o continua de las estimaciones. Paso ahora a explicaros los cambios a nivel sectorial y empiezo por el sector de la energía. Bueno, en el sector de la energía o de la combustión, la parte de la combustión, las metodologías son idénticas y solo se produjeron cambios en los factores de emisión por defecto y en los valores caloríficos netos. Hay dos fuentes nuevas, una es los catalizadores basados en urea en el sector del transporte por carretera y después el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono. Y también hay una mayor desagregación en las industrias manufactureras y esto mejora la coherencia con las estadísticas de energía. Y en el caso de las emisiones fugitivas, bueno, hay nuevos métodos para las minas de carbón subterráneas abandonadas. También hay directrices más completas para los sistemas de petróleo y de gas. Pero para más información podéis ver ahí en las referencias el cuadro en rojo. Hemos incluido en todos los sectores. En el sector IPU ha sido reestructurado, como ya os he dicho, y se han combinado los procesos industriales y de uso de solventes y otros productos en las directrices de 1996. Se incluyeron fuentes adicionales en la industria química y petroquímica, muchas de ellas ligadas a la producción textil y de plásticos, y en la industria de metales. También se introdujeron algunas nuevas categorías relacionadas con los usos de productos. En el caso, por ejemplo, de los gases fluorados, todos los niveles metodológicos se basan ahora en las emisiones reales y no las potenciales. Otro cambio relevante es que las emisiones derivadas del uso no energético de los combustibles ahora se tienen que asignar a IPU, al sector industrial, y no al sector de la energía. Otra reasignación es que todo el uso de urea se debe reportar donde se producen las emisiones. Por cierto, que estas orientaciones o esta reasignación de emisiones no afecta para nada los métodos para estimar las emisiones ni los totales de emisiones. Es simplemente una reasignación de emisiones de un sector a otro. También ha habido alguna actualización de los factores de emisión por defecto en algunas industrias. Y ahora en agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Pues las directrices del 2006 son, ya lo comentó Virginia, son muy similares en contenido al de la guía sobre buenas prácticas del IPCC para el LULUCF. LULUCF, yo creo que todos lo entendéis, es mucho más corto que la expresión en español. Aunque se integraron en AFULU, se mantiene la misma estructura para las categorías de las 6 tierras, o sea, las tierras forestales, de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Estas categorías de tierras se subdividen en tierras que se mantienen en la misma categoría
y otras que se convierten de una categoría a otra. Por cierto, más adelante hay un diagrama que muestra claramente la evolución de la estructura. También se mantuvo el concepto de tierras gestionadas como proxy o aproximación de los efectos antropogénicos para estimar las emisiones. Se incluyeron nuevas categorías y se estiman, por ejemplo, las emisiones asociadas con todos los fuegos en tierras gestionadas. Se elimina la distinción previa entre incendios naturales y otros. También ha habido una actualización de algunos factores de emisión por defecto. Pero se puede decir en general que la transición de las directrices del 96 a la guía de buenas prácticas implicó cambios más significativos que la transición de las guías prácticas a las directrices del 2006. Bueno, no voy a repetir otra vez lo mismo, tenéis la presentación. El diagrama muestra simplemente los principales cambios en la agricultura y el uso de la tierra, desde las directrices del 96 hasta las directrices del 2006, pasando por la guía sobre buenas prácticas. Y este otro diagrama muestra la evolución o el mapping entre las categorías de las diferentes directrices de IPCC. Como veis, la principal diferencia entre la guía sobre buenas prácticas y las directrices del 2006 es que en la guía los dos sectores, agricultura y uso de la tierra, están separados, mientras que en las directrices del 2006 están integrados en AFOLU. Hay también alguna categoría nueva en las directrices de 2006, pero la asignación de las categorías ya existentes es relativamente sencilla, como veis en el diagrama. Bueno, sencillo para los expertos en AFOLU. En el sector de residuos es muy similar al de las directrices de 96 y las buenas prácticas. Hay nuevas fuentes y metodologías para tratamiento biológico de residuos sólidos, para la quema a cielo abierto de residuos y los tanques sépticos y las letrinas. Y la metodología, por ejemplo, de nivel 1 o por defecto para vertederos sí que ha cambiado y es ahora un modelo de descomposición de primer orden. Esto requiere el uso de datos de actividad durante años históricos para implementar el modelo. También se han actualizado algunos factores de emisión por defecto y otros parámetros. En general son muy parecidas. Este cuadro os muestra las nuevas fuentes de emisiones y absorciones para las que no existían métodos en las directrices de 96. Como podéis ver, la mayoría de las nuevas fuentes son del sector IPU, industrial. Voy ahora a hablar sobre la transición. Si os acordáis, en el gráfico, aunque he ido un poco rápido, en el gráfico sobre el proceso de compilación de inventarios, os expliqué que hay una serie de etapas típicas. Y estas etapas, es importante decir que estas etapas son independientes de qué tipo de directrices usemos, da igual. Lo importante es asegurar la calidad del inventario y la mejora año tras año. Así que el proceso de inventario es similar. La principal diferencia en la transición es si la categoría para la cual no hay métodos en las directrices del 96 está incluida en las directrices del 2006. En este caso, tenéis, o los compiladores de inventario tienen que investigar si estas nuevas categorías son relevantes en su país. Si, por ejemplo, no producís hidrógeno, pues no hay que estimarlo, claramente. Y si lo son, identificar los datos de actividad necesarios para estimar las emisiones y absorciones. La otra gran diferencia en la transición es si la categoría ya estaba incluida en el 96, pero se ha modificado el método de nivel 1, el más simple, por defecto. En este caso, el compilador del inventario debe actualizar los factores de emisión y a lo mejor también los datos de actividad con las directrices de 2006. Pero es importante también decir que en general las directrices de 2006 aunque proporcionan los valores de emisión por defecto, si estas categorías son principales, claves o key categories, se debe priorizar el uso de métodos más avanzados y factores de emisión específicos del país. No hay que usar los valores por defecto si se tienen datos de actividad más
más detallados a nivel nacional. Voy a finalizar mi parte de la presentación con algunas diferencias importantes entre el marco actual y el futuro en relación con los inventarios. En el marco actual, el inventario, por ejemplo, se reporta en el informe bienal de actualización, el BUR, bien como resumen o como actualización de la información contenida en comunicaciones nacionales, incluidos el cuadro 1 y 2, que vosotros conocéis. Las directrices de reporte especifican que se deberían, should en inglés, o se deberían usar las directrices revisadas del IPCC del 96. Los cuadros 1 y 2 de la decisión están basados en las directrices revisadas del 96. Pero sabemos también, y vosotros lo sabéis, que muchos países de la región ya utilizáis las directrices de 2006, una combinación de las directrices del 96 y del 2006. También hay países que usan el software de inventario del IPCC, si por ejemplo desean aplicar métodos por defecto de las directrices del 2006, y que tiene una función, por cierto, que permite completar estos cuadros 1 y 2 del anexo de la decisión 17/CP.8. Para más información podéis consultar la página web indicada de IPCC. Y para acabar, los inventarios en el Acuerdo de París. El futuro marco de reporte no está tan lejos, como muy tarde a finales de 2024, así que es importante que prepararse lo mejor posible durante el periodo de transición. Las modalidades y procedimientos y directrices MPGs, en inglés de Katowice, a que se refiere el artículo 13 del Acuerdo de París, estipulan lo siguiente. Los países tienen que utilizar las directrices del IPCC 2006. Es obligatorio, es un shall. Y se reportarán los siguientes sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, LULUCF y residuos. No hay un sector a FOLU integrado. Hay cosas, aunque he venido diciendo que no hay cambios sustanciales en las metodologías, por supuesto hay que hacer esfuerzos suplementarios. Hay cosas que pueden llevar más tiempo incluso que actualizar los factores de emisión por defecto, incluido la recopilación de datos de actividad y el impacto que los cambios en la clasificación y el orden de reporte de diferentes categorías que va a pasar van a tener en el proceso de estimación. Esto puede implicar, y de hecho implicará, una reorganización para que los datos de entrada son diferentes en cada país, depende de cómo trabaje cada país, se puedan usar directamente en el software de reporte y los cuadros que serán comunes para todos los países. Como sabéis, estos cuadros comunes de reporte de inventarios se están negociando actualmente y este futuro software implementará los cuadros acordados por las partes. Digo por experiencia, como coordinador del inventario europeo, que es importante que los países y los expertos prueben, testen a fondo este futuro software antes de su lanzamiento oficial para que los compiladores de inventarios sepan lo que se les viene encima de alguna manera y puedan con un tiempo suficiente reorganizar sus sistemas nacionales de estimación de emisiones y de absorciones. Bueno, eso es todo. He visto que la última, al final, bueno, no pasé la slide, pero os lo comenté. Las tenéis. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis, por ejemplo, alguna pregunta que no podamos responder durante el webinar, porque no somos expertos en todo, os haremos llegar la respuesta a través del secretario de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Ok, gracias Ricardo por tu excelente presentación junto a la de Virginia. Realmente estoy impresionado en el volumen de información que ustedes han sido capaces de ofrecer a los participantes en tan poco tiempo. Me imagino el esfuerzo que hayan tenido que hacer y la cantidad de documentos a consultar, ordenar, etc. Yo espero que los participantes hayan incrementado su conocimiento sobre el tema y sobre todo sobre las diferencias entre las guías del 96 y las del 2006 del IPCC, y también el gran volumen de referencias que ustedes han puesto en sus presentaciones, que seguramente que van a dar la posibilidad
a los participantes de profundizar en sus conocimientos sobre el tema. A continuación, vamos a pasar a las preguntas y respuestas y les pido a los participantes que aún no hayan enviado sus preguntas, pueden hacerlo ahora. Sharon Tugba, tengo una cuestión aquí, no puedo ver en mi máquina las preguntas. Quizás si ustedes pudieran, porque han ido apareciendo, pero a ver, deja ver si puedo. Si no, ustedes mismos pues las pueden ir leyendo. Deja ver. Ok, ya las tengo. Ok, muy bien. Perdón, es mi falta de experticidad en el manejo de estos métodos. Ayer le decía a Sharon que como hombre viejo uso más el lápiz y el papel que las computadoras. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas. Yo no sé qué les conviene más a los panelistas. Si que yo lea la pregunta, la respondan. Ya ellos habrán ubicado en quién va a responder cada una. Creo que es mejor así. Leo la pregunta, ustedes mismos ya saben cuál es la que quién es el que va a responder y lo hacen a continuación, pregunta a pregunta. Bueno, tengo una pregunta de Tirsa Espinosa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Y ella comenta que cuanto a los inventarios AFOLU, lo que cuesta es tener la información específica para el cálculo, donde la recopilación de datos se vuelve un desafío. ¿Qué recomendaciones darían para mejorar los mismos? ¿Me oyeron? Yo sí oí, Virginia, ¿oíste también? Sí, escuché, no sé si querés empezar, Ricardo, con eso. Como ladies first, pero como... Está bien, ok, estoy de acuerdo. Bueno, no, sabemos que es un desafío, ha sido un desafío para el caso de Uruguay, poder contar con esa información sobre el uso de la tierra. Sabemos que es un desafío. La forma, digamos, como más sencilla de abordar eso es, bueno, basarse en las estadísticas que el país tiene, aunque no sea la mejor información disponible o el mejor approach, digamos, para estimar esas emisiones y remociones del uso de la tierra, los cambios en el uso de la tierra. Nosotros hemos echado mano para la elaboración de nuestro último inventario que presentamos en nuestro último BUR, una herramienta desarrollada por FAO, que es un modelo que se llama Collect Earth, que nos que claro, que ha implicado evidentemente un esfuerzo importante para poder tener esa información que se basa en la lectura de imágenes satelitales, que provee información para una multiplicidad, digamos, de parcelas en todo el territorio, donde se pueden identificar los diferentes usos del suelo. Y ese modelo lo que permite es tener esas lecturas para una serie temporal bastante extensa, donde se pueden identificar, bueno, los cambios en el uso del suelo de esas parcelas. De todas maneras, no es una lectura directa de la salida, digamos, de esa herramienta. Lo que se necesita para construir esta matriz de representación coherente de las tierras, y se necesitó, digamos, un apoyo adicional de una persona que pudiera comprender, digamos, las salidas de ese modelo y poder transformar eso en la matriz de la representación coherente de las tierras. Esa fue ese es, digamos, es un camino bueno, que por lo menos desde la experiencia de Uruguay resultó útil para poder tener esa representación coherente. Pero claro, requiere recursos humanos significativos, digamos, para poder
llegar a, a tener esa representación que nos brindó una estimación, la mejor estimación posible que nosotros pudimos hacer. Si puedo, estoy totalmente de acuerdo también con Virginia. Un par de cosas, es el sector más complicado, te lo dice todo el mundo. Y hay dos cosas. Uno, por ejemplo, asegurarse el sistema, los sistemas institucionales nacionales de inventarios, asegurarse de que haya primero mecanismos a nivel nacional para garantizar el acceso a los datos y el intercambio de datos. Esto puede ser, yo lo digo también por experiencia a nivel europeo, compilador de inventarios a nivel nacional. En algunos países ha habido problemas de acceso de datos, no necesariamente en este sector, pero ha habido problemas de acceso de datos e intercambio de datos. Yo creo que la cooperación también, por ejemplo, a nivel la similitud con la Unión Europea, la región, por ejemplo, de Latinoamérica, el Caribe, la cooperación entre expertos de diferentes países puede ser muy útil durante la aplicación de las directrices, con la ventaja añadida de que muchos de los países de vuestra región ya habláis el mismo idioma. Esto no pasa en otros sitios. Esta colaboración ayuda a capacitar además a los expertos y aprender cómo otros países y otros expertos abordan estos desafíos de la compilación, el reporte, incluso el examen técnico de inventarios. O sea, los datos son es muy complicado, pero la colaboración y tener mecanismos a nivel nacional para compartir estos datos también es esencial. Ok, bueno, gracias a los panelistas. Aquí hay otra pregunta también de Honduras, en este caso es de Moisés Álvarez. Y él consulta si las directrices que hay obligatoriedad de adoptar para los países no anexo 1 son las 2006. Y hay otra pregunta más, el refinamiento, pregunta también si el refinamiento de la de 2019 aún no es obligatorio. Y bueno, él señala, apunta que Honduras ya utiliza la guía 2006. ¿Quién podría? Podemos hacer como antes, si quieres, Virginia, o como tú quieras, puedo responder. Bueno, puedo empezar y tú complementas, Ricardo. Muy bien. En realidad para los países no anexo 1 para la presentación de sus inventarios en los informes bienales de actualización, la última decisión de la conferencia de las partes es el uso de las guías 96, no, hasta donde yo tengo entendido no hay obligatoriedad de uso de las 2006. Lo que sí aparece, la obligatoriedad del uso de las 2006, como dijo Ricardo en su presentación, en el nuevo marco reforzado de transparencia para los países que son partes en el Acuerdo de París. Respecto al refinamiento 2019, si bien ya están disponibles en el IPCC y aprobados por el IPCC, aún no hay una decisión que haga obligatorio el uso del refinamiento del refinamiento 2019. No sé, Ricardo, si estás de acuerdo con eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las directrices en el marco actual es que no hay obligatoriedad ni de usarlas del 96. Es un shoot en las directrices y de hecho muchos países ya, o sea, la mitad de los países o más ya usan las directrices del 2006, como Honduras en su caso. Pero lo que está clarísimo es que para el Acuerdo de París, para los inventarios, hay que usar las directrices de 2006. Y las directrices, por ejemplo, de 2019 no han sido aprobadas, como ha dicho Virginia, para el reporte en el marco del Acuerdo de París. Pero si algún país usa el IPCC de 2019 para fuentes de emisiones específicas de forma voluntaria, debería en todo caso justificarlo adecuadamente y demostrar que es un método específico del país. Hay que evitar que, por ejemplo, los compiladores de inventarios elijan métodos y factores de emisión por defecto a su antojo. Puede ser un problema también de comparabilidad con las estimaciones a nivel global. En todo caso, hay que usar las de 2006 y, como dice Virginia, las del 2019 habrá que esperar a que haya una decisión a nivel de COP, de CMA,
para su uso en los inventarios. De momento no hay ninguna decisión. Gracias. Aquí a continuación hay una pregunta, pero no sé si es el propio Moisés el que la hace. Pregunta en forma general. Y sobre los documentos del IPCC 2019, no entiendo muy bien qué es lo que está preguntando, pero... Yo creo que es lo mismo, más o menos igual es el mismo tipo de pregunta, porque la gente se confunde a veces. Esto pasó también antes, no es nuevo. Las directrices o sea, el 2019 no es, se han elaborado, o sea, esto ha sido el IPCC, ha hecho una actualización parcial, no es una revisión completa de las directrices del 2006. Están basadas en los más recientes conocimientos científicos, o sea, científicamente son mejores, pero no han sido aprobadas para el reporte dentro del marco del Acuerdo de París y las MPGs de Katowice. Dice claramente que las partes utilizarán las directrices de IPCC 2006, cualquier versión o refinamiento posterior de las directrices acordadas por el CMA. Hasta que no haya una decisión del CMA, del COP, que se puedan utilizar en el reporte de inventarios, hay que utilizar las directrices de 2006. Yo creo que por ahí va la pregunta. Ok, gracias. Sí. Ok, Virginia, sí. Sí, no, perfecto. Y bueno, y si les interesa consultar sobre el contenido del refinamiento 2019, están disponibles en la página web del IPCC, ¿no? También para complementarnos. Y perdona, Luis, ¿puedo decir una cosa más? Sí, adelante. Simplemente porque estamos hablando de directrices con valores por defecto de emisión. Si la fuente de emisiones es una fuente principal, clave, es una fuente grande en el país, los países deberían utilizar métodos de nivel superior y no los métodos de factores de emisión por defecto de las directrices, sean las que sean. O sea, que si un país tiene buenos datos de actividad, por ejemplo, tenéis en un país fuentes para el sector de energía, tenéis datos a nivel de planta se dice, una instalación de combustión. Eso ya es un nivel superior. No hay que pensar tanto en los factores de emisión de las directrices del 2006 o 2019. Hay que utilizar los datos que se tienen. Siempre son los mejores, los nacionales. Ok. Aquí hay dos preguntas. Estas creo son de Alan Mejía. Alan no pone de qué país él es. Hay dos preguntas. ¿Cuáles fueron las desventajas para los países del anexo 1? Aquí me parece que hay algún error en lo que escribió al ser obligados, porque pone de no anexo, países subdesarrollados, ser obligados a usar las guías del 2006. No me queda claro si la pregunta es las dificultades de los anexos 1 o de los no anexos 1. Pero bueno, ¿cuáles son las dificultades, las desventajas que presentaron para usar esta guía? Y dice que a partir de la guía 2006 pueden presentar inventarios separados por sector, LULUCF y agricultura, o están obligados a presentarlo como AFOL. Esas son las dos preguntas, si entendieron. Ustedes las tienen ahí, de todas maneras las leen a ver si soy yo el que no... Sí, ahora las veo. Puedo empezar con la pregunta de anexo 1. Bueno, la Unión Europea ha utilizado las directrices de 2006 desde el 2015. Y antes usábamos las del 96, complementadas con la guía sobre buenas prácticas. Ha habido, no diría problemas, diría hay que hacer la transición. Son una mejora clara, pero hay que hacer esfuerzos adicionales, tanto en relación con el cumplimiento de las directrices del 2006, como la recopilación de datos para nuevas fuentes que no estaban en el 96, la actualización de metodologías, actualización de factores de emisión u otros parámetros. Pero para la gran mayoría de las fuentes de emisión hubo muy pocos o ningún cambio en las metodologías y la transición es simplemente una actualización de factores de emisión o otros parámetros de cálculo. Yo creo que para nosotros
por lo menos desde el punto de vista de coordinación de la Unión Europea, lo más difícil fue la reorganización del sistema nacional de reporte, porque las categorías del 96, pues parece una tontería, pero si tú usas un Excel y tienes la fila 8, 9 es una categoría y de repente te la cambian, igual te fastidian todo el input, lo que tienes que meter, ¿no? en el software de reporte. Entonces, esto es importante, los datos de entrada, que son diferentes en cada país, que se puedan utilizar directamente en el software de reporte y las tablas que son comunes para todos. Por eso he dicho que es importante probar el software de reporte. Para muchos países en desarrollo, el principal problema, desde mi punto de vista, puede ser la recopilación de los datos o los datos que no existen o que no se comparten, pero también puede ser un problema el sistema nacional, cómo se organizan para que cuando haya las tablas comunes de reporte, esto se acuerde, que digan, bueno, esto se puede reportar fácilmente o no, porque hay que ajustar todo lo que hay a nivel nacional. Y la otra pregunta, Virginia, ¿te acuerdas? No llegué a entender la pregunta, a ver qué partecita quedó sin contestar. Perdona, la segunda pregunta era sobre si había que utilizar las directrices del 2006, ¿no? Luis, bueno, pregunto a Luis porque no... Sí, porque no estoy identificando la pregunta acá en el chat. A ver, voy. La segunda pregunta decía, a partir de la guía 2006, los países anexo 1, que no entiendo muy bien ahí, ¿pueden presentar el inventario separado por sector LULUCF y agricultura o están obligados a presentarlo como AFOL? No. Vale, también es para anexo 1, vale. Bien. Pero no entiendo qué hace el NAO ahí en el... Bueno, da igual, voy a contestar así. No importa, lo importante es que es para anexo 1. Intento contestar lo que he entendido. Nosotros tenemos que, aunque las directrices del IPCC haya una AFOLU, lo que hay que hacer es utilizar las tablas de reporte de Naciones Unidas. Y las tablas de reporte de Naciones Unidas se decidió que, aunque las directrices de 2006, el sector de agricultura y silvicultura y cambios de uso de suelo estaban en AFOLU integrados, en las tablas de reporte no están integrados. Es agricultura y LULUCF por separado. O sea que tenemos que los métodos, hay que distinguir entre cómo reportar y los métodos que se utilizan. Los métodos son los del IPCC de 2006, pero para reportar hay que utilizar las directrices de reporte de Naciones Unidas, que es la decisión 24/CP.19, si no me equivoco. Y ahí te dice exactamente que tienes que utilizar el CRF Reporter, que es el software que utilizan los Annex 1, y ahí está agricultura y LULUCF por separado. Bueno, aquí hay otra pregunta, creo que es también de Moisés. Él dice, Honduras forma parte de la red de inventarios, supongo está refiriéndose a la de América Latina, y como tal la migración a la utilización del software del IPCC 2006, ya que será un lenguaje universal al momento de divulgar el contenido del inventario de nuestro país en concreto. Bueno, en concreto él está diciendo que necesitan ayuda técnica calificada para capacitar a los técnicos y ampliar la expertise de los mismos. Y está preguntando si existe la posibilidad de concretar una serie de conversatorios temáticos sobre la migración al software. Y también, bueno, después hay otra pregunta, dice, ¿cómo se usan? No entendí muy bien si está refiriéndose al software. Pero bueno, no sé si nosotros estaremos en posibilidad de responder esas preguntas. A ver, los panelistas, porque de si hay la posibilidad de hacer o no esos conversatorios. ¿Quieres empezar, Virginia? Como Virginia, Virginia que tiene experiencia en la red. No te quiero pasar la pata. Está bien. Estás pasando la pelota, dice. No, yo voy a responder. No, tranquilo, Ricardo. Es una broma, tranquilo.
Se nota que es un webinar con participación latina, ¿no? Por la descontracturación que tenemos en estas previdas Sí, y debidas relajado preguntas esto. y respuestas. Está bien, así es mejor, más fresco. Sí, no, me parece que está muy buena el planteo de la necesidad por parte del participante de plantear la necesidad de recibir apoyo para la utilización del software. Obviamente que nosotros no tenemos la capacidad para prometer nada, pero lo podemos tomar como miembros del CGE bueno, para poder llegar a incluirlo en un próximo plan de trabajo del CGE. De todas, bueno, como integrante del equipo de Uruguay, les puedo contar un poco de la experiencia que tuvimos en la utilización del software. O sea, el software es un software intuitivo que facilita bastante la compilación. Tiene sobre todo la ventaja de que uno ingresa los datos de toda la serie de tiempo, y si hay una modificación en algún factor de emisión, en algún dato de actividad, está toda la información ahí junta y compilada en esa base de datos, y no hay que hacer manualmente como el recálculo hacia atrás. O sea, eso es una de las principales ventajas que vemos de utilización del software. Si bien, bueno, en la última versión que utilizamos, vemos todavía algunas dificultades, algunos inconvenientes, a veces en la migración o en la importación de archivos o en la exportación de archivos del software. Básicamente eso, en realidad es... recojo que estaría bueno, sí, una capacitaciones específicas sobre el software, pero bueno, es muy intuitivo también, ¿no? No sé, Ricardo, si querés complementar. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo con lo del el CGI, se dice CGE en castellano. Tengo castellano de los 80, que hace mucho que no vivo en España. Pero yo supongo que una vez que se acuerden las tablas o los cuadros de reporte en COP26, esperemos, yo espero que Naciones Unidas, el UNFCCC, va a facilitar algún tipo de training. Primero va a haber una prueba del software, testing, antes de su lanzamiento oficial. Es importante que todo el mundo todos los compiladores estén metidos en esto, porque van a usarlo. Y después, una vez que esté hecho, que esté ya lanzado oficialmente, creo que habrá un training por parte de Naciones Unidas. Nosotros, como CGE, si las Naciones Unidas no lo ofrece, responderemos a las demandas de los países en desarrollo. Pero yo espero que Naciones Unidas ofrezca esta posibilidad. Y también está el software IPCC, que es diferente del software por ejemplo, para el 2006 los países en desarrollo usan el software IPCC, y los países anexo 1 usan el CRF Reporter. También es posible que se pueda investigar si los datos que ya están incluidos por algunos países en el software del IPCC se pueden incluir directamente, o alguna manera de importar esto en el futuro software que se tiene que acordar por las partes dentro del marco del Acuerdo de París. Pero seguro que va a haber training. Alguien lo tiene que hacer. Ok, ¿algo más? ¿O ya? Sí, no, quizá agregar también que otra posibilidad de ofrecer apoyo a los países para la utilización del software es a través de la red de inventarios que les comentaba, que tiene apoyo del Global Support Program, que quizá por ahí también se pueda explorar la posibilidad de realizar algún apoyo a los países que son partes de la red, para lo cual los países, es una red de habla hispana, y los países, para acceder a ser miembros de la red, tienen que haber presentado su primer informe bienal de actualización o tener ya las disposiciones para prepararlo. O sea que también es una posibilidad bueno, que recojo y que se puede plantear en el marco de la red para dar apoyo en eso también. Bueno, ok. Aquí hay una pregunta que
que la iba a decir al final. Eduardo Reyes está preguntando que dónde estarán disponibles las presentaciones. Presentaciones, la grabación y la compilación de las preguntas y respuestas estará en el sitio web del CGI que mencionamos al principio. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su opinión en usar los datos de generación eléctrica de cada planta del sector de generación y de ahí calcular las emisiones, así como el factor de emisiones, o mejor dicho, la intensidad de emisiones en este sector? Entonces dice, me parece más confiable y más exacto que usar un Tier 1 como la mayoría de los países hacen. ¿Cuál es su opinión? Ajá, ajá, calcular. Bueno, esa es la pregunta que se está haciendo. Totalmente de acuerdo por mi parte. De hecho, los valores de emisión, o los parámetros por defecto están ahí, si no hay otra cosa, mejor. Y los datos nacionales se tienen que usar si existen. De hecho, para el sector de la energía, que lo mismo que el transporte, son fuentes increíbles de emisiones, hay que intentar usar métodos más detallados. Y si hay fuentes, por ejemplo, las estadísticas de energía, tienen que ser usadas de alguna manera en las emisiones, en la estimación de emisiones en los inventarios. Y estas estadísticas de energía, si son buenas estadísticas de energía, deberían incluir los cuestionarios a las plantas, por ejemplo, la producción de electricidad. Igual hay 5 plantas en el país, no sé. Eso tiene que estar incluido de alguna manera en las estadísticas de energía. Puede que haya plantas que no sean, o sea, que no esté incluido todo en la producción de energía porque son fuentes un poco menores, pero si son fuentes mayores de emisiones hay que utilizar un método más detallado. En la Unión Europea utilizamos se llama European Trading System, es datos de plantas, hay 12.000 para el sector de la energía mayoritariamente, pero también en la industria, y esos datos hay que usarlos sea como sea, y si no puedes cubrir todo el inventario con datos de plantas porque es casi imposible, pero si existen hay que usarlos, mucho más accurate, exacto. Ok. Sí, de acuerdo. Sí, adelante, Virginia. No, sí, de acuerdo. O sea, si no hay información, por supuesto es utilizar el Tier 1 con los factores por defecto. Pero si es las emisiones por generación eléctrica es una categoría principal del país, la buena práctica es utilizar métodos de estimación más específicos del país, o sea, o país específico, planta específico, pero por supuesto que la elección de esos factores de emisión, país específico, planta específico, tienen que estar bien documentados para la justicia, o sea, para poder ser transparentes y tener esa información, proveer esa información de manera confiable, ¿no? Si realmente no hay, no es suficiente la documentación para asegurar, digamos, la certeza de esa información, como dice la pregunta, bueno, sí, es mejor utilizar un Tier 1, ¿no? No siempre un nivel 2 va a llegar a una mejor información que un nivel 1 si la información sobre el factor de emisión, país específico, planta específico, no está bien documentada. Ok. ¿Algo más o ya? ¿Suficiente? Nada más. No Bueno, sé si hay aquí había una pregunta sobre las reglas de la Pepper, o el que pregunta después dice que ya le respondieron, así que no la voy a comentar. Y Eduardo Reyes dice que las guías del 2019 no son nuevas guías, son las del 2006 refinadas, no dejan de ser las del 2006 en mi interpretación. No sé si ustedes... Bueno, sí, yo respeto la interpretación, pero cuando lees las directrices, por ejemplo, de el MPGs, la versión tanto inglesa como castellano que miré hace poco, dice textualmente: las partes utilizarán las directrices de IPCC de 2006 y cualquier versión o refinamiento posterior.
de las directrices acordadas por el CMA. O sea que yo entiendo que el refinamiento sí, no es una revisión total de las directrices, pero está incluido como refinamiento también en los MPGs. Para mí está claro que hay que usar las de 2006. No quita que países voluntariamente, si piensan que, por ejemplo, en las directrices de 2006 no hay un método específico para una fuente de emisiones que tiene el país, puede ser la producción de hidrógeno, que vayan a la guía al refinamiento de 2019 y vean cómo se sugiere que se estimen esas emisiones. Pero para las fuentes que ya existen en el 2006 deberían utilizarse las directrices del 2006 y sus factores de emisión por defecto, a no ser que se tengan mejores datos nacionales. Ok. Sí, Virginia, comentar sí. en realidad que el refinamiento 2019 no sustituye las guías 2006, sino que son un complemento, se tienen que utilizar en conjunto. Ok, gracias. Bueno, también Eduardo comenta muy buenas respuestas sobre lo de energía, sin embargo, muchos países no parecen entenderlo. Es un comentario que él hace. No sé si ustedes pueden añadir algo a eso o lo dejamos suficiente. No sé cómo decir. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en la Unión Europea teníamos... No sé lo que quiere decir que muchos países no pueden entenderlo, quizá puede aclarar un No poco. sé. No creo que sea específico de... Yo entiendo que cuando presentan las directrices del IPCC hay países que dicen vamos a seguir esto. Y aquí te dicen método 1. Igual siguen el árbol de decisión, pero separan el método 1 porque tienen un factor de emisión por defecto. Pero siempre hay que mirar un poco más allá, hay que hacer el análisis de categorías principales y, por ejemplo, a nivel, en muchos países hay producción eléctrica. Bueno, en muchos no, yo creo que en todos los países debe haber algo de producción eléctrica y de calor. Por ejemplo, en la Unión Europea lo hay y tenemos estadísticas a nivel de planta. Y estas estadísticas, al principio tuvimos algún problema usarlas directamente en el inventario. Teníamos que explicar un poco cómo estas estadísticas, que eran otro reglamento, no venían dadas no venían por el IPCC, o tal, era otro tipo de más doméstico, ¿no? Más nacional. ¿Cómo justificábamos que esas estadísticas se podían utilizar directamente en el inventario? ¿O eran coherentes con los métodos de IPCC? Y entonces, una de las cuestiones principales fue intentar tener o demostrar una coherencia entre las estadísticas a nivel de planta, por ejemplo, los valores caloríficos, los datos de actividad, cuánto combustible se usa en cada planta, las estadísticas de energía a nivel nacional, que las estadísticas de energía recopilen o tengan en cuenta estas plantas, porque una vez que las estadísticas de energía a nivel nacional incluyen esta información, los inventarios van a ser mucho mejores, porque para estimar las emisiones de CO2 del sector de combustión, que simplemente CO2 es prácticamente todas las emisiones, teniendo buenas estadísticas energéticas, vas a tener una buena estimación de CO2 en el país. Para tener la buena estadística energética necesitas saber a nivel de planta, esto mejora mucho la exactitud de los datos. Ok, gracias. Bueno, acá hay alguien que aquí preguntan que ¿dónde se puede, de dónde se puede tener la decisión de usar mejores datos que los que ofrecen las guías, como es el caso de la generación eléctrica? Bueno, eso depende de cada país. Por ejemplo, una de las cuestiones que también abordamos a nivel, no es a nivel de la Unión Europea, yo creo que es más general, es una coherencia con las estadísticas oficiales, por ejemplo. Si hay un país que tiene una oficina estadística, por ejemplo, Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea y recopila datos de energía. Nosotros, por ejemplo, utilizamos los datos de energía de Eurostat, utilizamos unos factores de emisión y miramos a ver si lo que los inventarios nos dicen, por un lado,
es lo que reportan los Estados miembros de la Unión Europea, y los datos de energía por separado a nivel europeo, sí hay una coincidencia. Entonces, para nosotros ha sido importante que haya una coherencia entre el reporte internacional, entre las estadísticas, por ejemplo, que se reportan a la Agencia Internacional de la Energía, a Eurostat en el caso de la Unión Europea también, y las estadísticas que se reportan, o los datos que se reportan en los inventarios, porque es el mismo país el que reporta los datos, ¿no? Entonces, hay veces que igual el Ministerio de Energía reporta estos datos, el Ministerio de Medio Ambiente reporta los otros. Al final, es el país el que reporta los datos. Hay que asegurar que hay una coherencia. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta que está formulada en inglés, está relacionada ya, aunque de esto se habló anteriormente, donde dice que si, bueno, ustedes la tienen ahí delante, pueden los países no anexos presentar el inventario considerando la guía del 2006 como follow, o ellos están forzados a reportar separada LULUCF más agricultura. Yo creo que esa pregunta ya la contestó Ricardo hace un ratito, ¿no? La misma pregunta. Sí, yo creo que sí, pero bueno, aquí apareció debajo en inglés, no sé si es que es otra persona o no he entendido, no sé. No, pero podéis... Era para los países no anexo 1 o no anexo. No, dice, pueden los no anexo 1 Sí. presentar el inventario considerando Sí. o la guía del 2006 como a follow, o tienen que hacerlo separado, LULUCF más agricultura. Esa es la pregunta en concreto. Pero está refiriéndose a no anexo 1. Ah, no anexo 1. Sí, sí. Bueno, en realidad, las guías para la presentación de los informes bienales de actualización, lo que dice que los países no anexo 1 debemos reportar según las directrices revisadas del 96, o sea que debemos presentar las tablas según la desagregación de categorías de las revisadas 96. O sea que acá también se nos presenta como un problema similar, que si utilizamos las directrices 2006, para presentar esas tablas que son las requeridas por las guías para la elaboración de los BURS en lo que refiere a inventario, también nos implica hacer como una homologación de categorías entre las categorías que calculamos según el 2006 y homologarla o asignar las emisiones según las tablas de reporte del 96. Es una dificultad similar a la que planteaba Ricardo, en el uso para el uso de las directrices 2006 y el formato común de reporte. Ok, aquí hay una aclaración que hace Irene Ortega de la Dirección Nacional de Cambio Climático de Honduras, que dice que la pregunta sobre la guía 2006 del refinamiento de 19 la hizo ella, porque no aparecía quién la hacía. Vale la aclaración que fue Irene. Solo ella aclara que fue ella la que hizo la pregunta. Vale. Y hay una última pregunta según la lista que yo tengo aquí que puedo leer, porque ya mis espejuelos parece que no están muy buenos. La letra es muy pequeña. Bueno, da las gracias, nos identifica, no sé si es la propia Irene, da las gracias por las presentaciones y hace la pregunta si existe alguna directriz para la construcción de factores de emisión específicos para los países. Si puedo responder, directrices, están los árboles de decisión de la guía sobre las buenas prácticas, y en estos árboles de decisión, que son muy, muy útiles, ¿tienes datos de, no sé, ¿tienes datos de esto? No. Compila datos. ¿Tienes datos nacionales? Sí. ¿Tienes datos de factores de emisión específicos? No. Entonces usa el factor de emisión por defecto de esta guía. ¿Tienes datos nacionales? ¿Factores de emisión? Sí. Entonces utiliza o sea, que no es, no sé si decir que es directriz, pero hay unos árboles de decisión de buenas prácticas, y se deberían seguir estos árboles de decisión para saber si se utiliza un método por defecto o se utiliza un método superior. En principio, si es una fuente de emisiones
grande, entonces se deberían usar métodos más Ok, ok, es suficiente, ¿no? Creo. Bueno, nada, yo quería aclarar algo porque al parecer mi memoria me está fallando, pero yo creo que dije en algún momento que Moisés Álvarez de Honduras. A mí me parece que Moisés es de Dominicana, o estoy confundido. Bueno, pero es solo la aclaración. Vale. A lo mejor es que yo estoy confundido con que dije el nombre. El problema es que de dónde es la pregunta lo escribe tan opaco y tan chiquitito que a veces uno se pierde aquí en quién es. Bueno, pero no importa. Ya está hecha la aclaración. Si yo me confundí, perdón, perdón Moisés. Bueno, nada. Yo creo que ha sido muy productiva esta sesión de preguntas y respuestas. Eh, Han sido realmente muy activos los participantes. Yo finalmente quisiera dar mi opinión de que ha resultado un seminario muy informativo y de actualización sobre el tema, y eso lo debemos a las exhaustivas presentaciones de los panelistas. Y se puso de manifiesto tanto en lo que dijo Virginia como en las preguntas que nuestra región marcha a la vanguardia en el uso de las directrices del 2006, y a lo cual sin lugar a dudas ha contribuido la existencia de la red latinoamericana de inventario. Bueno, nada, insistir en la importancia de los inventarios para realmente tener el seguimiento del cumplimiento y implementación de la convención, pues este es la causa del fenómeno, que junto al aspecto científico del estudio del clima que hace el IPCC, y en particular del monitoreo y estudio de la tendencia de la temperatura, que nos da cómo el clima está reaccionando a esa actividad humana sobre el clima, son dos elementos importantes, los inventarios y este elemento propiamente de monitoreo del clima. Bueno, finalmente agradecer a los panelistas y a los miembros de la Secretaría, que no los hemos mencionado, que han hecho posible la realización del seminario, que han tenido una gran dedicación y compromiso con el trabajo efectivo del IPCC, y no dejar de mencionar a Kyoto Tanabe, que es miembro de nuestro grupo y que por supuesto es nuestro guía dentro del IPCC en el tema de las guías del 2006 y de todo lo relacionado con los inventarios dentro del IPCC. Y también agradecer a los participantes por el interés demostrado en el seminario, las preguntas que han realizado. Estas preguntas, sin lugar a dudas, que van a ser compiladas por la Secretaría y puestas en el sitio web del IPCC, ayudan tanto a la Secretaría como al grupo tener una comprensión más clara del entendimiento que los países tienen y las dificultades sobre la aplicación de las guías de las directrices del 2006. Finalmente, reiterar que la grabación del taller y las presentaciones pues, podrán ser bajadas del sitio web, como ya dije, junto a la compilación de las preguntas y respuestas. De esta manera damos por terminado el seminario y darle las gracias a todos y a todas por este tiempo que ha sido una hora, más de una hora de duración, pero creo que muy productivo, y agradecer y disculparnos con Virginia y con Ricardo, que puedo imaginarme cuánto habrán trabajado para darnos unas presentaciones tan útiles. Solamente el disponer de la información de las presentaciones ya valía la pena escuchar el seminario. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario. Sí, a no ser que alguno de los panelistas quiere decir algo. No, yo es decir, encantado de pasarme 45 minutos de la hora si esto ayuda a los países. Okay. Virginia. Sí, lo mismo digo, la verdad, ningún problema en haber extendido en el tiempo, las presentaciones se extendieron un poquito, y bueno, y me alegro que haya también tanta curiosidad y tantas preguntas por parte de los participantes, y bueno, un placer poder responder desde los conocimientos que tenemos para transferir todas las capacidades posibles.
No sé si la Secretaría Tupa tiene algún anuncio, como dicen siempre en las reuniones. Any announce from the Secretariat? Oh, thank you. No? No. See, everything was perfect. Muchas gracias, Luis and Ricardo and Virginia. It was perfecto. Oh, qué bueno, como has aprendido español en el seminario. Qué bien. Ok, bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario. Tendrá que ser de manera virtual porque parece que vernos de manera presencial a cómo van las cosas va a demorar bastante. Gracias a todos y un feliz y manténganse a salvo. Gracias. Stay at home. Same wise. Yeah, okay, fine. Adiós. Chao. Ciao. Bye bye. Chao. Bye bye. Que estén bien.